Todos anhelamos tener esa fe audaz, esa que dicen que mueve montañas. Pero, ¿qué pasaría si algunas de nuestras acciones, más, entre comillas, valientes, no fueran fe en lo absoluto, sino un engaño espiritual? Bueno, hoy vamos a profundizar justo en eso, en cómo distinguir la fe genuina de sus imitaciones, que a veces son bastante peligrosas. A ver, es una pregunta fuerte, lo sé, pero es que es fundamental hacérsela, porque a veces lo que uno cree que es fe resulta ser algo completamente distinto. Es más bien una confianza ciega en la propia voluntad, pero eso sí, disfrazada de piedad. Y las consecuencias de ese autoengaño, bueno, pueden ser realmente devastadoras. Para entender esto, pensemos en la historia del antiguo Israel en Cades. Es un caso de estudio perfecto. Primero, el miedo los paralizó, y no entraron a la tierra prometida. Pero luego, como llenos de remordimiento, dijeron, ahora sí, y decidieron atacar por su cuenta. ¿El problema? Ignoraron por completo la advertencia directa de Dios de que no lo hicieran. Su supuesto valor terminó, como era de esperarse, en una derrota aplastante. Y la razón es muy simple, eso no era fe, era simple y llanamente desobediencia. Y es que ese error, esa historia, nos enseña sobre dos peligros enormes. El primero es la temeridad. ¿Qué es? Pues es actuar sin pensar, es lanzarse a ciegas, ignorando todas las señales, todas las advertencias y sobre todo la guía divina. Es, en resumen, pura imprudencia espiritual. Y luego está el segundo peligro, que es de verdad el núcleo de lo que estamos analizando hoy, la presunción. ¿Y esto qué es? Es avanzar sin tener luz verde de Dios, apoyándose en la propia fuerza, en los propios planes. Y ojo, porque este es un error increíblemente sutil, ya que casi siempre se viste con el lenguaje de la fe. Y esta comparación que vemos aquí es clave para entenderlo todo. La fe verdadera, la genuina, siempre es una respuesta a la dirección de Dios. En cambio, la presunción toma la iniciativa. Digamos que una escucha y luego actúa. La otra actúa y luego espera que Dios le dé la bendición. La diferencia es, de verdad, abismal. Bueno, perfecto, pero ¿cómo se ve esta presunción en la vida real? ¿Cómo se manifiesta? Pues el primer error es intentar asumir un rol que no nos toca, un papel que Dios no nos ha asignado. Y al hacerlo, claro, se está desafiando su orden establecido. Y aquí es donde el engaño es maestro. Porque por fuera, en la superficie, parece un deseo súper noble de servir. Pero si uno rasca un poquito, en el fondo puede haber envidia, puede haber arrogancia, un cuestionamiento de ¿por qué Dios eligió a esa otra persona y no a mí? Esto fue exactamente el error de María y Aarón. Se dejaron llevar por los celos, por el liderazgo único que tenía su hermano Moisés, y lo confrontaron con estas palabras. Su verdadera motivación no era servir más a Dios, era reclamar un estatus, un lugar que Dios simplemente no les había dado. Y las consecuencias, por supuesto, no tardaron en llegar, y fueron durísimas. Es que su presunción no era un ataque contra Moisés y ya, no. Era un desafío directo a la autoridad de Dios. Así que la respuesta divina fue un juicio contundente, para dejar una lección muy clara. Ignorar los límites que pone Dios siempre tiene un precio. Muy bien, avancemos ahora al segundo error. Y este es súper relevante para nuestros días. Confiar más en la estrategia propia que en la presencia de Dios. Aquí el engaño se vuelve todavía más sutil. Porque, a ver, seamos sinceros, ¿quién puede estar en contra de planificar bien? El problema, claro, no es el plan en sí. El peligro aparece cuando esos planes, cuando las cifras y los recursos se convierten en la verdadera fuente de seguridad. Es justo en ese momento que Dios deja de ser el protagonista y pasa a ser, pues, un espectador de nuestra propia autosuficiencia. Y fíjense que hasta el mismísimo rey David, a quien describen como un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en esta trampa. ¿Qué hizo? Ordenó un censo para medir el poder de su ejército. O sea, puso su confianza en el número de soldados y no en el Dios que le había dado cada una de sus victorias. Sus palabras de arrepentimiento lo dicen todo, Reconoció haber actuado con una gran locura. El resultado de confiar en su estrategia fue, la verdad, devastador. No solo causó el profundo desagrado de Dios, sino que trajo un juicio sobre toda la nación. Es una lección muy, muy dura.
La autosuficiencia, por más que la disfracemos de estrategia inteligente, nos desconecta de nuestra verdadera fuente de poder. Y esto nos lleva directamente al tercer error. Y este, quizá es el más peligroso de todos. Se trata de confundir la terquedad personal con la perseverancia espiritual. Esto pasa cuando ya se ha decidido un camino, ¿no?, basado en la propia prudencia, y uno se cierra en banda a cualquier corrección, venga de quien venga. Nos aferramos a esa decisión convencidos de que estamos siendo firmes en la fe, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es endurecer el corazón. La historia del rey Asa es un ejemplo trágico de esto. Fíjense, él empezó su reinado con una confianza enorme en Dios. Pero con el tiempo, al enfrentar una nueva amenaza, ¿qué hizo? Prefirió hacer una alianza política. Y lo peor fue que, cuando un profeta lo confrontó por su falta de fe, Asa no se arrepintió. Todo lo contrario, se enfureció y metió preso al mensajero de Dios. Y aquí está la gran y trágica ironía de su historia. En su intento por asegurar la paz con su propia estrategia, lo único que consiguió fue un futuro de guerra constante. Su terquedad le cerró la puerta a la corrección y, básicamente, lo condenó a un ciclo de conflictos sin fin. Entonces, después de analizar estos 3 errores, la pregunta es obvia. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cómo se evitan estas trampas? Miren, la solución es simple de decir, pero exige un compromiso profundo. Se llama dependencia sincera. Y este es el punto clave, lo que hay que llevarse de todo esto. La presunción casi nunca empieza como una rebelión espectacular. No, comienza con pequeños desvíos, con pasitos muy sutiles. Tomar una decisión sin consultar, actuar por impulso, ignorar esa vocecita de advertencia por puro orgullo. Es un desvío lento y muy sutil del corazón. Por suerte, las Escrituras nos ofrecen el antídoto perfecto. Este versículo es un llamado directo a que reevaluemos dónde estamos poniendo nuestra confianza. Y ojo, esto no significa dejar de pensar o de planificar, para nada. El punto es no apoyarse en la propia prudencia como si fuera el cimiento de todo. El verdadero pilar, el único fundamento seguro, es la confianza plena en el Señor. Y con esto cerramos dejando una pregunta para la reflexión, porque la fe auténtica no se mide por la valentía, ni por la estrategia, ni por la terquedad. Se mide por la dependencia. Así que la pregunta que queda flotando es, ¿en qué área de la vida se nos está pidiendo soltar nuestra propia prudencia para, en cambio, abrazar una confianza total en Él?